para entregarle a nuestro Señor Jesús el tiempo. Padre bendito, amado y amigo, venimos hoy delante de ti para poder buscarte, para poder amarte, para poder bendecirte y ignorarte. Líbranos de toda obra de pecado, de mentira y de engaño, y ayúdanos a que tú te establezcas como nuestro Salvador. Háblanos, sosténnos, dirígenos y llénanos. Abre nuestro entendimiento. Ayúdanos a poder dar fruto conforme a las palabras de verdad que salen de ti. Te agradecemos, amado Padre y Pastor, por toda tu obra bendita y misericordiosa. A ti gloria, honra, honor y poder y alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, entonces vamos a el tema de hoy. Vamos a hablar de lo que es la salvación es de Jehová. Este tema es bastante interesante por el hecho de que hace una declaración única en el sentido de que dice que la salvación es de Jehová, es decir, que no le pertenece a nadie más la salvación y que el único que puede otorgar una salvación es Jehová. Interesantemente aparece la palabra en esta esencia en 3 lugares en específico. La han traducido esta palabra o esta frase como la salvación le pertenece a Jehová o la salvación es de Jehová. Hay 3 pasajes, uno en Salmos, uno en Jonás y en otro en Apocalipsis, y por eso me parece bastante importante que leamos los 3 versículos y luego los contextos de los cuales vienen los versículos, por lo cual ellos indican que la salvación le pertenece a Jehová. Eso es lo interesante de este pasaje. Dice de la siguiente manera: Salmos 3:8, la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Esto es Salmo 3:8. El otro es Jonás 2:9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y luego vemos en Apocalipsis lo siguiente. Apocalipsis 7:10. Y clamaba a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces, como vemos aquí, 3 grupos de personas están haciendo una 3 personas están haciendo una declaración, y el último es un grupo de personas haciendo una declaración que la salvación le pertenece a Dios. La pregunta sería, ¿qué los llevó a ellos a ser impulsados a indicar que la salvación le pertenece a Jehová? ¿Qué es lo que ellos vivieron por lo cual llevó a expresar esa magnitud? Por ejemplo, si yo estoy en una comunión con alguien y ya sea, por ejemplo, las personas cuando se casan con sus esposas o las mujeres cuando se casan con sus esposos, a la hora de mantener una comunión llega el punto en donde él o ella dicen te amo a la persona. Hubo una relación, una comunión que llevó al impulso de las palabras y a decirle te amo, ¿verdad? O en otros casos, cuando alguien le hace un favor a otra persona, llega el impulso de la persona a decir, mira, gracias por haberme apoyado. Entonces, basado en una situación de diferente índole, hay una expresión. Inclusive si alguien pues nos insulta o nos golpea o hace un tipo de daño, uno a veces termina también siendo impulsado o a maltratarlo o a perdonarlo. O algún otro tipo de acto, inclusive tal vez puede ser defenderse uno y golpear, pero la reacción o la acción procedió de una situación en la cual estoy viviendo. En este caso, la pregunta sería, ¿qué llevó a David? ¿Qué llevó a Jonás? ¿Y qué llevó a este grupo de personas de Apocalipsis a llevarlos a ser impulsados, a declarar y a decir que la salvación solo le pertenece a Dios? Esto es algo muy impresionante, si lo podría mencionar, por el hecho de la situación. Por eso que vamos a buscar leer los tres casos, no solo en el versículo, sino de lo completo, por así decirlo. Es el Salmo 3, Jonás capítulo 2 y Apocalipsis, si no estoy mal, del 9 en adelante. No recuerdo hasta dónde termina. Pero para ver por qué razón ellos expresan esta declaración diciendo que de la salvación procede de Jehová. Y cuando dicen que la salvación procede de Jehová, ellos al mismo tiempo están diciendo que nadie más trae una salvación como la da Él. Y que las aparentes salvaciones que los demás dan realmente no serían salvaciones. Veamos la palabra salvación, qué quiere decir para poder entender un poquito más la expresión.
Dice que salvación viene el 1, este es Dictionary Word Reference, dice liberación de un peligro, un daño o un obstáculo. 2, consecución de la gloria y bienaventuranzas eterna. De la bienaventuranza eterna. En la palabra, en hebreo, en el original, la palabra es Yeshua, que es la 3444, que es un femenino participio pasivo de 3467 del hebreo. Algo salvo, es decir, abstractamente liberación. De aquí auxilio, victoria, prosperidad. Se ha traducido como liberación, prosperidad, salvación, salvador, salvar, triunfo, victoria. Tomando eso en cuenta, podríamos decir, la liberación es de Jehová, la prosperidad es de Jehová, el triunfo es de Jehová y la victoria es de Jehová. Ahora veamos en la palabra donde procede, que es Yasha, raíz primaria, propiamente estar abierto, ancho o libre, es decir, por implicación, estar seguro, causativamente liberar o socorrer. Se ha traducido como amparar, ayudar, conservar, dar, defender, favorecer, guardador, guardar, libertador, librar, rescatar, salvación, salvador, salvar, socorro, vengar, victoria. En el griego, la palabra viene de la G4991, que es sotería, perdón. Dice que es femenino de un derivado del 4990 en el griego como propiamente abstractamente sustantivo, rescate o seguridad físicamente o moralmente. Se ha traducido como salud, salvación, salvador, salvar, liberación, libertad, dar. Entonces podríamos decir, la salud viene de Jehová o le pertenece a Jehová. Como viene la palabra 4990, vamos a revisarla. Dice que es soter de 4982, que es libertador, es decir, Dios o Cristo, salvador. Y que esa a su vez viene de la palabra soso, 4982. Dice del primario, sos, contracción por el obsoleto de saos, seguro, salvar, es decir, librar o proteger, literalmente o figurativamente. Se ha traducido como hacer salvo, librar, misericordia, preservar, salvar, sanar, sano. Entonces, si nos damos cuenta, la importancia de lo que estamos leyendo y una de las consecuencias vemos de que la salvación, cuando se habla de salvación, siempre hay un personaje. Por eso que la palabra de salvación venía de salvador o liberador. En este caso nos están indicando que el salvador o la salvación procede o viene de Jehová. Para poder entender la situación en la cual se encontraba David, Jonás y las personas de Apocalipsis, vamos a leer los 3 pasajes que ya mencioné para poder entender a lo cual a ellos los llevó a expresar esta situación. Para ver que no fue una situación de capricho o que le regalaron helado o alguna otra cuestión por ahí extraña, sino que realmente el suceso que vivieron fue bastante fuerte, que no encontraron a nadie más que los podía salvar o podía rescatar de esa situación, por lo cual ellos declaran y expresan de que únicamente la salvación procede y le pertenece a Jehová. Nadie más tiene la capacidad de salvar más que Dios. Veamos desde el Salmo 3, dice, versículo 1, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. 2, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. 3, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su santo de su monte santo. Selah. 5, yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. 6, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. 7, levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah. Esto, si nos damos cuenta en el caso de David, para poder dar un poco de contexto,
Esto fue la situación cuando David estaba huyendo de Salomón, es decir, que Salomón le estaba buscando quitar el reino a David, y Salomón hace una serie de acontecimientos degradantes para poder quedarse con el reino. Asimismo, pues prácticamente buscar destronar a su padre del reino, y por consecuencia buscar perseguirlo y también matarlo. Es decir, que lo que estaba haciendo Salomón era algo muy aborrecible en contra de Dios y de David, porque para que un hijo se levante en contra de uno, pues es bastante difícil. Más aún que Absalón era una persona muy amada por David. David amaba bastante a Salomón, y no es lo mismo que una persona que a uno lo odie, lo persigan, porque uno dice, bueno, ni modo, ya me odiaba. O sea, es normal que vengan y me persigan y me traten de matar porque me odian. Pero es muy diferente cuando uno ama a alguien y que uno piense que la otra persona lo ama y que de repente lo busquen matar. Inclusive en uno de los salmos de David dice, si hubiera sido un enemigo lo hubiera soportado, pero no fue así, sino que tú, íntimo mío. Entonces vemos cómo es de la dificultad que estaba viviendo David en ese caso. Y no solo eso, sino las formas de las expresiones que él menciona, porque a él le hacen ciertas declaraciones también en su momento, y una de ellas es: ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Es decir, no estaba hablando él de que lo salvó Dios de un adversario o dos adversarios, sino que se estaban levantando gran cantidad de adversarios en contra de David, por lo cual se llega a expresar en el versículo 2, muchos son los que dicen de mí no hay para él salvación en Dios. Es decir, de que tanta era la dificultad, tan grande se medía la situación que tenía David en lo que estaban, en la situación que estaba viviendo, que las personas están diciendo, bueno, no, para él no hay salvación. Es como en este caso, ¿verdad? Si alguien tiene gripe o tal vez tuberculosis, uno dice, bueno, hay un tratamiento y se va a sanar. Pero imagínense que a alguien le da cáncer, y luego el cáncer le da SIDA, y luego SIDA le da tal vez otra enfermedad grave, dicen, esta persona ya prácticamente está muerto. O sea, esto ya se acabó para él, o sea, no hay esperanza de salvación. Entonces algo así estaba pasando con David. Había muchas cosas que le estaban pasando, la cantidad de enemigos o sucesos, ya la gente está diciendo, bueno, para David no hay salvación, no hay caso para él, no, ni que se levante tal vez Egipto a favor de él, ni que se levante tal vez este reino contra él, o que le apoyen los sacerdotes, no hay nada para él que lo pueda salvar. Y en la expresión de Salmo 3 se ve claramente los cambios que hay en David. Inclusive yo, pues, haciendo paréntesis, por así llamarlo, creo que deberíamos poner la atención bastante al Salmo 3 por varias razones. Uno es porque el Salmo 3 enseña acerca de lo que tal vez no explicado, pero sí la forma de cómo se manejan los selás. Y la transición en los cambios de las expresiones de David. Porque en la expresión del 1 al 2 hace una referencia de un clamor de necesidad, de que me están acribillando, necesito que alguien me rescate. Y inclusive me están diciendo que nadie puede contra mí. En el segundo, cuando ya hace el cambio del Selah, hace un cambio y dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza, con mi voz clamé a Jehová, y él me responde de su monte santo. Entonces un cambio de, tengo este gran problema, pero me voy a abocar a Jehová porque él es mi esperanza. Y luego hace otro cambio a causa del Selah, y ya él expresa la confianza de lo que acontece a causa de haberlo invocado. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Si nos damos cuenta, aquí ya cambia el tono, por así decirlo, de la expresión, y es un tono de confianza de, bueno, ya clamé a Jehová, ya está listo esto, Dios ya me está haciendo acostarme y dormir, porque ni siquiera eso podía hacer. 7. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Entonces vemos de que la conclusión de la expresión que David levanta tiene un gran peso a causa de lo que mencionamos al inicio, de que nadie podía, o que todos señalaban de que él no iba a ser salvado, porque ya su hijo, junto con, inclusive si no estoy mal, Aitofel y algunas otras personas, se habían levantado
en contra de David, lo cual ya prácticamente no tenía David salvación. Inclusive se da el caso de que este consejero que decían que era casi comparado, como decía la voz de Dios en lo que él hablaba o aconsejaba, prácticamente él había dado un consejo certero para poder terminar con la vida de David y que Absalón se quedara con el trono. Si Dios no intercede, si Dios no interviene en fastidiar el consejo de esta persona, de este personaje, David no hubiera estado muerto, no se hubiera escrito el Salmo 3. Pero vuelvo a repetir, porque el reino le quería haber sido quitado y Absalón pues buscó una rebelión y una insurrección, si no estoy mal, para poder ir en contra de David. Entonces, por consecuencia, cuando David logra ser liberado de todos los sucesos de los cuales ya habían declarado que no iba a haber para él salvación, Dios lo salva y lo rescata. Entonces vemos que es un suceso sumamente difícil para David, no solo porque no estamos, vuelvo a repetir, no estamos hablando de una persona enemiga, sino de su propio hijo, al cual él amaba y que pensaba que su hijo lo amaba a él, cuando se entera pues de que ahora no solo él hace abominaciones, sino también pues lo busca quitarle la vida. Ese es el caso de David. Vemos que es una manifestación muy fuerte. Vemos el caso de Jonás. Dice la siguiente: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó desde el seno del Seol, clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de las mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. 4. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. 5. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodéame el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendió a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. 8. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. 9. Porque yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Esto es la situación con Jonás, para aquellas personas que tal vez no han visto la historia de Jonás, o para refrescar lo relacionado a Jonás. Dios envía a Jonás para que vaya a predicar a Nínive y darle la oportunidad de un arrepentimiento para salvación. Jonás no quiere ir por los sucesos de la ciudad que ya había ido en contra de Israel por varios motivos, aparte de lo que era una nación perversa, una nación con grandes problemas, en el sentido de que no podían discernir entre su mano izquierda ni derecha, y la maldad que ellos tenían y un montón de cosas. Y Jonás dice: bueno, yo no le voy a hacer caso a Dios, que les caiga juicio, que miren cómo salen, yo me voy a Tarsis. Entonces él se va. Dios busca hacer entender a Jonás por medio de un problema en las aguas, para mareas y un montón de cuestiones, para que Jonás reaccionara. Jonás bien tranquilo, acostado ahí para que pasara. Todos claman a sus dioses, dicen: líbranos de esta situación, de esta tormenta, de esta situación que está pasando en los mares. No hay respuesta, no se calman las aguas. Van con Jonás y le dicen: Jonás, o dime quién eres. Y Jonás prácticamente dice: bueno, por mí es que se está dando esto. Así que si me agarran a mí y me echan al mar, esto se va a quitar y ustedes van a ser salvados. O sea, como Jonás, así como no me interesa, ¿verdad? Así como que sin interés alguno. Vienen, agarran a Jonás, lo echan al mar y ahí se termina todo. Y ellos alaban a Jehová porque fue el único Dios que los salvó de esa tormenta, aunque eso involucraba echar a Jonás al mar. Claro, esto fue planeado por Dios para que Jonás reaccionara también, porque tuvo que venir Dios y dice que cuando Dios preparó a un pez para que cuando lanzaran a Jonás no necesariamente se muriera ahogado, sino que estuviera en este pez mientras tanto. Entonces, ¿qué sucede? Ya habiendo pasado la dificultad de caer al mar, porque recordemos de que si estaba una tormenta y estaba la situación muy difícil en el mar,
las aguas no estaban tranquilas, las aguas no estaban en reposo, sino que las aguas estaban en agitarse y moverse. Entonces Jonás entra en el mar, o cuando lo echan al mar, entra bajo esa dificultad, esa parte de las descripciones que aquí muestran acerca de las algas que se enredaron y el pez que se lo come. Inclusive él habla de que se conoce como Jonás en el sentido de que él estuvo prácticamente en el infierno, clamando, porque dice, desde el seno del Seol clamé y me oíste. Cuando habla del Seol es el lugar de los muertos. Entonces vemos de que Jonás, hasta que no pasó prácticamente y literalmente un infierno, él no tuvo la cualidad de pedir por una salvación. Pero la salvación no le vino de nadie más, sino que de Dios. Entonces cuando es rescatado prácticamente del infierno, entonces Jonás declara: solo la salvación está en Jehová. Nadie más lo podía rescatar prácticamente del fuego eterno. Únicamente Dios. Por eso él hace una declaración a causa de este acontecimiento, de lo cual no nos podemos ni siquiera imaginar que vivió Jonás, porque prácticamente esta oración o este cántico de Jonás está expresando algo corto y no nos contó la experiencia, porque recordemos cuando se habla Jesús acerca de Jonás, dice que la señal de Jonás es de que él estará en el vientre así como Jonás estuvo en el vientre del pez, también Dios estará en el centro de la tierra. Pero recordemos de que él no estuvo realmente 1 minuto, 2 minutos. Jonás pudo estar mucho tiempo. Entonces no sabemos toda la experiencia completa de lo que él inclusive pudo haber visto en el infierno Jonás. Pero lo que sí es cierto es de que Dios lo saca de ahí. Y él entendió que nadie más lo podía haber sacado y que esa salvación únicamente le pertenece a Jehová. Que nadie más se le hubiera podido clamar a otros dioses, se le hubiera podido clamar inclusive a las tinieblas, a cualquier cosa. Pero nadie lo hubiera podido sacar del infierno más que Jehová. Por eso a él le pertenece, por él hace esa declaración tan grande: la salvación le pertenece a Jehová. Luego, con esa revelación, por así llamarlo, él va a predicar a Nínive y dice: de aquí a 10 días Nínive será destruida si no se arrepiente. Ellos se arrepienten y ya Nínive es salvada. Ahora veamos el otro caso con relación al libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, veamos la siguiente cuestión, es Apocalipsis capítulo 7 del 9 al 17. Dice de la siguiente manera, versículo 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. 11. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. 12. Diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? 14. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. 15. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. 17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces vemos acá algo bien importante con relación a con lo que acabamos de leer. Y es de que vemos una gran multitud. De esta gran multitud dice que ellos son los que declaran y dicen:
la salvación le pertenece a Dios y al Cordero, es decir, le pertenece a Jehová. Lo interesante de esto es de que se ve la multitud, se ven los ancianos, se ven los cuatro seres y ángeles, de todo vemos ahí dentro de ese escenario. Pero lo interesante es de que hay un anciano que le pregunta a Juan lo que está viendo. Y le dice, ¿quiénes son? En el versículo 13, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Entonces el anciano le pregunta acerca de la multitud, porque él vio una gran multitud que le estaban declarando alabanzas a Dios. Pero él dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Es decir, ¿por qué me preguntas a mí si yo aquí soy nuevo entre todos estos? Tú que estás ahí como anciano, lo sabes, yo no lo sé. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces vemos aquí algo que es bien relevante y habla de que han salido de la gran tribulación. Es decir, que no han salido necesariamente de la tribulación o que fueron arrebatados. Es decir, que ellos tuvieron que pasar por el término de la gran tribulación. Recordemos que no hablamos de tribulación, sino hablamos de gran tribulación. Es decir, que le da un énfasis. Es como acá alguien le diga, me duele la pierna. Y alguien dirá, no, me duele mucho la pierna. Entonces, eso es una forma de, como ya lo hemos mencionado, de quitar una ambigüedad o enfatizar en algo. O como de repente alguien viene y se irrita el ojo o le pica y le dice, ¿te pica el ojo? No me pica mucho el ojo. Entonces, de igual manera en este caso, no hubo una tribulación, hubo una gran tribulación. Y como la escritura dice, como nunca habrá nunca más en la tierra. Es decir, será tan grande y tan difícil y tan fuerte de que nunca más se volverá a experimentar este tipo de tribulación. Y esto también lo señala Dios a veces en diferentes momentos o tiempos, indicando de que nunca más va a acontecer este tipo de problema o nunca más va a acontecer este tipo de situación por lo grande que es en términos de problemas o dificultades, etc. Entonces vemos de que esta multitud pasó por cuestiones demasiado difíciles y le adhieren a Dios la salvación porque no hubieran podido ellos sobresalir en esta gran tribulación, en este gran conflicto, en esta gran expectativa que prácticamente los iban a matar, los iban a destruir o iban a aniquilarlos. O en la persecución no pensaron tal vez de que hubieran podido salir si no fuera por la mano de Dios. Entonces vemos de que las tres situaciones que se presentan tienen dos cosas en común. Tienen una situación tan difícil, tan dura de sobrellevar, que nadie más les declararía a ellos salvación. O nadie tendría una esperanza de que ellos fueran rescatados o que se mantuvieran con vida por la gravedad de la situación en la cual están ellos viviendo y siendo sometidos. Pero que ellos, por causa de vivir esa gran dificultad, esa gran manifestación de que no había para ellos una salvación, sino que únicamente una condenación les esperaba, o estaban en esa expectativa, vino el Salvador y los salva, y por consecuencia ellos le adhieren el título o la situación de que la salvación únicamente le pertenece a Dios. A nadie más le va a pertenecer la salvación porque nadie más tiene la autoridad, la gloria, la capacidad para poder hacerlo. Por eso que la salvación, cuando vimos, venía, tanto en griego como en hebreo, venía de un individuo al cual le adherían la salvación. Por eso ahí dice, la salvación le pertenece a Jehová y al Cordero, porque por eso el individuo salva, pero el individuo que salva según la capacidad de algo. Por poner un ejemplo, si alguien viene y tal vez es algo le cayó encima, por ejemplo un peso, si yo soy un niño de 5 años y le quiero tratar de ayudar, no puedo porque no tengo la capacidad física. Inclusive si yo tuviera 20 años, pero yo no puedo levantar el peso que tiene una persona encima de él,
No lo podría salvar porque no tengo la fuerza, no tengo la capacidad. Inclusive si viniera el más fuerte del mundo, tal vez podría mover algo, pero no tendríamos prácticamente la certeza que se salvaría. Si inclusive yo utilizaría una herramienta como, qué sé yo, algo para moverlo, por la potencia que podría tener, sí lo podría mover, pero eso se le adhería, o la salvación se le podría añadir a al objeto que tiene la fuerza para lograrlo. Pero si nadie más tiene la fuerza, no habría nadie que podría salvar. En este caso, vemos de que la salvación solo se podía dar a Jehová. Y por eso en uno de los cánticos de David dice él: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Es decir, ¿de dónde vendrá mi salvación? Porque él dice: alzaré mis ojos a los montes, porque regularmente en los montes se hacían los sacrificios o las manifestaciones a los dioses o a los ídolos. Entonces cuando le dice: alzaré mis ojos a los montes, es decir, ¿quién de todos estos dioses me puede salvar, me puede socorrer? ¿Será que es el dios de la guerra? ¿Será que es Moloch? ¿Será que es Quemos? ¿Será que es la reina del cielo? ¿Será que es Baal? ¿Quién es el que me podrá salvar? ¿Todos ellos me podrán salvar? No pueden. Por eso dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Mi salvación viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando David alzó los ojos a los montes y vio que había un montón de ídolos, sacrificios, diferentes manifestaciones ahí de ellos, se dio cuenta de que arriba de los montes y más alto que ellos estaba el cielo. Y se dio cuenta y recordó al creador de todas las cosas, el que creó los cielos y la tierra, y que los cielos estaban sobre cualquier otro monte. Es decir, que por eso dice él: mi socorro, mi salvación viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces él alzó su vista, recordó que solo la salvación le pertenece a Dios. La salvación aparente que manifiestan otras entidades espirituales realmente no es salvación, porque ellos lo que hacen es traerlos a todos a una condenación. Basado en esto nos ayuda a ver la manifestación de lo que Dios trajo por medio de Jesucristo para salvarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no logramos medir o hacer conciencia de lo que corresponde nuestra salvación. Nosotros a veces hemos reducido o hemos visto la salvación, y no la descarto, porque cada persona ha vivido sus, por así llamarlo, infiernos en la tierra, como podría ser la drogadicción, prostitución, alcoholismo, diferentes adicciones o vicios, el trabajo, destrucción de las familias, y un montón de casos que podríamos mencionar acerca de los problemas que personas podrían describir realmente, y que tal vez conocieron a Jesús y Dios los salvó, y él dice: Dios es mi salvador. Pero el punto de referencia que podrían estar brindando es el punto de referencia de: me salvó de la drogadicción, me salvó de la prostitución, me salvó de esto, de lo otro. Pero realmente esa no es la magnitud de la salvación que Dios ha otorgado al hombre. Es cierto que a través de esa dificultad ellos pudieron ver una ventana y decir: bueno, ya estoy en peligro, estoy en problema, ¿quién me puede salvar? Pero realmente Dios lo que espera es de que nosotros, luego de que entremos en esa revelación e entendamos toda la plenitud de la salvación de Dios, y que entendamos de que inclusive si alguien por sus aparentes fuerzas pudiera salir de drogadicción, que hay personas que aparentemente lo han logrado, o adicciones, o prostitución, o X o Y motivo, por sus propias fuerzas o por la ayuda de alguien más, realmente esa persona que tal vez era drogadicta va a ir al infierno sin ser drogadicto. Que tal vez la persona que salió de la prostitución podría entrar al infierno sin ya estar en prostitución aparente. Pero es porque no abarcaron una salvación más grande. ¿Por qué? Porque realmente la Escritura dice que todos ya habíamos sido condenados. No es de que nosotros, porque pecamos, somos condenados. Es decir, que cuando venimos a la tierra, ya venimos con un enfoque de condenación. Por eso es que Dios es que salva. Por eso es que Dios trae la salvación a las personas. Por eso es que por cuanto todos pecados, todos fueron destituidos de la gloria.
que porque tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el punto, por eso se llama que Dios viene a salvar, o Jesús es el Salvador, porque viene a nosotros rescatarnos de no creer en Él, no tanto de la prostitución o el alcoholismo, sino el hecho es no creer en Él. Por eso cuando el Espíritu Santo viene y dice que Él convencerá al mundo de pecado, ¿por qué? Por cuanto no creen en Jesús. Entonces realmente nuestra mayor pecado, y por el cual se traen las ramificaciones de los demás, se centra en no creer en Jesucristo. En ese se centra. Por cuanto no creemos en Jesús, se manifiestan las ramas, por así llamarlo, de los otros pecados que se van a dar. Entonces nuestro punto de condenación está dado en el sentido de que no creemos en Jesús. Y por consecuencia el mundo ya está predestinado para una condenación, pero Dios lo quiere predestinar para una salvación a través de Jesucristo. Cuando uno ve esa magnitud de que no hay salvación, por muy bien que uno se comporte, por mucho que uno pueda ayudar a la sociedad, a las ONGs, que uno salve gente de la pobreza, uno haga obras grandes, todo eso no sirve para nada si no se cree en Cristo Jesús. Y ahí es donde entra la gran salvación. Y por eso el apóstol Pedro dice, ¿quién podrá salvarnos? Esto es imposible de que se pueda manifestar una salvación. Si es así, ¿quién podría ser salvo? Y ahí es donde Jesús dice, para el hombre es imposible, pero para Dios es posible. La salvación solo procede de Él. Porque no había nadie que tuviera la capacidad para pagar por los pecados de toda la humanidad. Por consecuencia, la única sangre válida o el único precio válido para poder traer salvación a toda la humanidad no eran las fuerzas humanas, no eran la capacidad del hombre, la inteligencia, la sabiduría del hombre, sino que única y exclusivamente era la sangre, es decir, la vida del Hijo de Dios llamado Jesucristo, que Él es el Salvador, el que nos trajo la salvación de cualquier situación. Cuando uno dimensiona esa situación de que no podíamos ser salvos por nada ni por nadie, a menos que fuese por la sangre o la vida de Jesucristo, eso nos da a entender la grandeza de la condenación a la cual estamos brindados, pero también nos ayuda a ver la grandeza y la gloria de la salvación de Dios y exclamar nosotros por el impulso del Espíritu, la salvación le pertenece a Jehová. No podría yo salir de realmente esta salvación, si inclusive nosotros pudiéramos salir de depresiones o de prostitución o de adulterio, inclusive hechicerías, etcétera. Si no fuese por Dios, inclusive en ese entorno fuéramos condenados a tinieblas eternas. Pero a causa de la vida del Hijo de Dios, a causa de que Jesús derramó su sangre y no solo murió, sino que resucitó, a causa de eso tenemos una salvación tan grande. Y lo que nos deja el mensaje de lo que hemos hablado es de que no importa qué tan grande sea el nivel de dificultad, el nivel de condenación que podamos estar experimentando, el único al cual podemos clamar y que realmente tengamos una esperanza de salvación está en Dios. Y por eso nos llama a Dios a que nos aboquemos a la esperanza de su Hijo, porque a Él lo puso como un centro, como un Salvador, como un libertador, como aquel que nos dará la fuerza para creer para salvación. Por eso que nos llaman a nosotros, aquellos que hemos creído, a predicar el mensaje de la salvación, al evangelio de las buenas nuevas, al evangelio del reino, dando a entender de que no hay otro Salvador, no importa la religión que alguien proclame, el único Salvador, al único que le pertenece la salvación, es a Dios, es a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Solo y únicamente a Él le pertenece. Si alguien más viene diciendo que Él tiene la salvación para algo, a Él no se le debe creer, porque realmente solo a Jehová, solo a su Hijo se le da la salvación. Por eso vemos que la palabra Yeshua, que está en el hebreo, que se hace referencia a Jesús, es a quien nos podemos abocar. Solamente a Yeshua, solamente a Jesús, solamente a Él es la salvación. Por eso podemos abocarnos a Dios. Independientemente de la dificultad, tenemos que darnos a Él. Por eso la Biblia clama a mí, yo te responderé.
Y también vemos a Jonás como Jonás en su dificultad clama y fue salvado. Y posiblemente vemos que también estas personas fueron rescatadas de una gran tribulación. Y en pues ambos casos, inclusive en los 3 casos, el problema fue porque ellos pecaron. El problema con David fue porque él pecó cuando mató a Urías y se casó con otra mujer. Y aparte que él no estableció bien la justicia entre los hijos, por esa razón vino el juicio que Dios decretó sobre la vida de David por cuanto pecó. También vemos el caso de Jonás, por cuanto Jonás peca y quiere desobedecer a la voz de Dios, no solo en el sentido de que Dios le está diciendo, sino en la conciencia de salvación que Dios tenía, porque él sabía, yo ya sabía que tú los ibas a perdonar, por eso no quise venir. Es decir, no era que él no conociera a Dios. Él conocía a Dios y sabía que iba a manifestar una salvación y sabía que Dios los iba a perdonar y por eso él se revela y se va. No lo hace solo porque sí. Y en el caso de las personas que están en la gran tribulación, era porque ellos pecaron también. Ellos no se prepararon, ellos se enfriaron y se mantuvieron así, hombre. Ahí va a venir Dios y ellos cada quien en su situación. Y por causa de eso, vienen y entran en la gran tribulación. Entonces vemos de que no importa el tipo de pecado, realmente Dios lo que trae o busca es de que nosotros tengamos una esperanza de salvación que el centro de la salvación es Él como tal. No nuestros actos, no nuestra inteligencia, sabiduría o potencia, sino que únicamente la salvación está encerrada y le pertenece a Jesucristo. Así que vamos a orar para las personas que quieren o están viviendo una situación muy fuerte o muy difícil y creen que no hay salida para ellos. La salida se llama Jesús, aquel que se aboque a Él. La Biblia dice, aquel que invocare mi nombre, yo lo rescataré. Así que invoquemos el nombre de Jehová. El que invocar el nombre de Jehová, dice la Escritura, será salvo. Encontremos un apoyo en él. Entonces vamos a orar. Padre, hoy, habiendo escuchado tu palabra, habiendo leído tu palabra, sabemos y nos damos cuenta que solo tú, Jehová, tienes la salvación. A ti te pertenece, de ti procede. Por eso que nos fue dado Jesucristo, porque tú lo enviaste para que nos salvara a todos de la condenación de no creer en Jesucristo. Mas ahora creemos y queremos creer en en tu Hijo Jesús, Padre, porque sabemos que solo en Él tenemos salvación. Solo Él es nuestro Salvador, solo es aquel que nos puede liberar, que nos puede dar la victoria, nos puede dar la prosperidad en términos espirituales. Te lo agradecemos, amado Padre. Venimos hoy pidiendo el rescate de todos aquellos que están esclavizados, sometidos o enjuiciados, inclusive, Padre, o cualquier tipo, por causa de rebeldías. No importa la situación, pedimos por la salvación y nos abocamos a ti porque a ti te pertenece la salvación, no a nosotros. Nosotros no podemos ayudarlo realmente. Solo tú puedes salvar, solo tú puedes ayudar, solo tú puedes rescatar. Así que hoy nos abocamos a ti, Padre, para que traigas salvación a todos aquellos, pidiéndote que escuches su voz, que oigas su clamor, que oigas a aquellos y que los rescates de cualquier dificultad o situación que pueden estar viviendo. Y que ellos experimenten y que de ellos fluya las palabras de decir, a ti Jehová te pertenece la salvación, de ti, oh Jehová, la salvación. Y que puedan dar gloria y honra a tu Hijo Jesucristo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces vamos a orar también ahorita para las personas que quieran recibir a Jesús como Señor y Salvador. Padre y Dios, venimos hoy delante de ti, abocándonos porque necesitamos la salvación de tu Hijo Jesús, declarándole a Él como Señor y Salvador, declarando que Él es el único que nos salva y que tú lo resucitaste de entre los muertos. Queremos reconocerlo, queremos arrepentirnos de nuestros pecados, queremos confesarlos delante de ti y también queremos aprender a caminar en tu palabra para ya no retroceder al ámbito de tinieblas, sino estar en esta luz admirable. Dios y amado Padre, queremos que tú nos pastorees, que tú restaures nuestras vidas, restaures la vida de nuestras familias y que nos ayudes a tener la esperanza de salvación caminando rectamente en ti. A ti sea la gloria, la honra, el honor y el dominio por los siglos de los siglos, Señor Jehová. Amén.